De parte del Señor, ya nos hemos deleitado con las preciosas alabanzas y también ya hemos felicitado a todos los cumpleañeros de este día. Que el Señor me los bendiga y que el Señor les regale muchos años más de vida, que el Señor fortalezca sus vidas y que el Señor les dé salud, que el Señor les dé paz y que el Señor ponga en sus corazones el anhelo de buscar al Señor. Les animamos en esta mañana y les bendecimos en el nombre de Jesús. Usted que se encuentra ahí en su casita dirá: nadie se acuerda de mi cumpleaños, nadie se acuerda de mí, pero el Señor sí, amados hermanos, el Señor está ahí viéndonos nuestra angustia, nuestra tristeza, nuestro desánimo, nuestras alegrías. Ahí está el Señor en todo lugar y en todo momento en nuestras vidas. Solo digámosle al Señor: gracias, papá. Gracias. Si usted no le ha dicho gracias al Señor por un nuevo día que el Señor le ha regalado, por un año más de vida que el Señor le ha regalado, dile: gracias, Señor, porque tú eres bueno, Señor, conmigo. A pesar que como me he comportado yo, pero tú has sido misericordioso conmigo. Gracias por tu amor, por tu misericordia. Ayúdame a acercarme a tus pies. El Señor nos va a ayudar. El Señor nos ayuda de una manera muy especial. Así bendecimos a todos los hermanos que nos sintonizan en diferentes lugares. A donde quiera que usted nos escuche, que el Señor les bendiga y no cambie de canal. Escuche la palabra del Señor, por la que es la que nos alimenta nuestra alma, es la que nos edifica, es la que nos fortalece, es la que nos exhorta. La palabra del Señor, amados hermanos, muchas veces decimos solo las alabanzas porque nos alegra. La palabra del Señor también es la que nos alegra, es la que nos motiva a seguir adelante. Comparta la palabra del Señor ahí por internet, comparta la palabra del Señor. Si usted nos está sintonizando por internet, comparta la palabra del Señor para que llegue a más lugares, para que más hermanos, para que más amigos escuchen la palabra del Señor, para que entiendan el amor de Dios, para que vean el amor de Dios, para que vean la misericordia del Señor, porque así como nosotros fuimos alcanzados, hay muchas personas que necesitan de Dios, pero si nosotros no vamos y no hablamos la palabra, nosotros tenemos que ir a hablarle la palabra para que ellos en aquel día no vayan a decir: nadie me dijo, nadie me habló, porque el Señor nos habla momento tras momento, día tras día el Señor nos habla. Yo les animo a muchos y les digo: escuche la palabra del Señor, lea la palabra del Señor, porque es la que nos alimenta nuestra vida espiritual, es la que nos ayuda a seguir adelante. Cuando usted va a leer la palabra del Señor, usted va a decir: el Señor es mi fortaleza, el Señor es mi fuerza, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Cuando usted lo va a leer la palabra del Señor, entonces usted va a ver la misericordia del Señor, va a escuchar las promesas que Dios tiene para nuestras vidas. Así les animamos a todos de una manera muy especial. Y vamos a compartir la preciosa palabra del Señor y la encontramos ahí en Ezequiel. Si usted tiene la palabra del Señor ahí, léala juntamente conmigo, y si no, escuche que la palabra del Señor nos habla. Ahí en Ezequiel 2:1 la leo bajo el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y dice así: me dijo: hijo de hombre, ponte sobre tus pies y hablaré contigo. Y luego que me habló, entró el Espíritu en mí y me afirmó sobre mis pies. Y oí al que me hablaba y me dijo: hijo de hombre, yo te envío a los hijos de Israel, a gente rebelde que se rebelaron contra mí. Ellos y sus padres se han rebelado contra mí hasta este mismo día. Yo pues te envío a hijos de duro rostro y de empedernido corazón, y les dirás: así ha dicho Jehová el Señor. ¿Acaso ellos escuchen? Pero si no escucharen, porque son una casa rebelde, siempre conocerán que hubo profeta entre ellos. Y tú, hijo de hombre, no temas ni tengas miedo de sus palabras, aunque te hallas entre zarzas y espinos y morras con escorpiones.
No tengas miedo de sus palabras, ni temas delante de ellos, porque son casa rebelde. Les hablarás pues mis palabras, escuchen o dejen de escuchar, porque son muy rebeldes. Mas tú, hijo de hombre, oye lo que yo te hablo, no seas rebelde como la casa rebelde. Abre tu boca y come lo que yo te doy. Y miré aquí una mano extendida hacia mí, y ella había un rollo de libro. Amado Dios y Padre que estás en gloria, te damos infinitamente gracias, Padre. Gracias, mi Dios amado, por tu palabra, mi Dios eterno, que vamos a compartir, mi Dios amado. Que seas tú ayudándonos, papá, que seas tú poniendo la palabra, Señor, correcta en nuestra boca, Padre. Por favor, mi Dios eterno, que seas tú, Señor, en mi mente, en mis labios, Padre. Que no sea yo, mi Dios amado, y que seas tú, Señor, tocando esos corazones. Que sea tu Santo Espíritu, mi Dios amado, hablando a cada vida, a cada corazón, papá. Por favor, mi Dios eterno, quebranta esos corazones, Padre. Por favor, ayúdales a que puedan atesorar tu palabra, a que puedan entender, Señor, esa misericordia, Padre, que tú tienes hacia nosotros, papá. Por favor, te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Preciosa la palabra del Señor, amados hermanos. Aquí nos podemos dar cuenta a través de la palabra del Señor cómo Dios llama, amados hermanos, a Ezequiel. Dios lo llama de una manera muy especial, amados hermanos. Y así el Señor hoy nos llama a nosotros, amados hermanos. Digámosle al Señor que Él nos ayude a entender su palabra día con día, a que podamos entender su palabra. El Señor le está llamando a usted por su nombre hoy en día. ¿Para qué lo está llamando el Señor? Para que usted predique su palabra, para que usted anuncie la palabra del Señor, para que usted vaya y le diga a la gente que necesitan de Dios y que Dios los va a ayudar, que Dios los va a transformar, porque acá nos podemos dar cuenta cómo Dios llama a Ezequiel para que él vaya a anunciar la palabra del Señor. El Señor a todos nos llama de una y de otra manera. El Señor nos llama con amor eterno, porque así lo dice su palabra, que Él nos amó antes de la fundación del mundo. Él nos escogió a nosotros y hoy el Señor nos está llamando para que anunciemos su palabra, para que anunciemos el evangelio del Señor. Pero nosotros no tenemos que decir no, sino decirle, Señor, heme aquí. Así como hizo Samuel. Cuando Dios llamó a Samuel, Él le dijo, habla porque tu siervo oye. Usted que está escuchándome en esta hermosa hora, usted tiene que decirle, Señor, háblame porque yo escucho, Señor. Usted va a escuchar la palabra del Señor y usted va a ser lleno del Espíritu Santo. Porque así lo dice su palabra. Dios llamó a Ezequiel y Dios lo revistió de su poder. Mire, porque así lo dice su palabra. Y luego que me habló, entró el Espíritu en mí y me afirmó sobre mis pies. Y oí al que me hablaba. Y me dijo, hijo de hombre, yo te envío a los hijos de Israel, a gente rebelde que se rebelaron contra mí, y ellos y sus padres se han rebelado contra mí hasta este mismo día. Oiga, Dios llamó a Ezequiel, pero lo llenó de su Espíritu Santo, porque Ezequiel, amados hermanos, escuchó la voz de Dios. Fue obediente a Dios, amados hermanos. Si nosotros nos podemos dar cuenta a través de la palabra del Señor, que él escuchó la voz de Dios y aún Dios todavía le dijo, no seas rebelde como ellos. ¿Y a quién Dios le mandó a hablar la palabra del Señor? Al pueblo de Dios, al pueblo escogido. Pero el Señor ahí le dijo, amados hermanos, el Señor lo afirmó, lo llenó de su presencia. Y usted que está diciendo, es que yo no voy a ir, es que yo no puedo hablar, es que a mí me cuesta. Así como hizo Moisés cuando le dijo, Señor, si yo soy tardo para hablar. Pero el Señor le dijo, no soy yo el que doy la boca,
No soy yo el que hago hablar, no soy yo el que hizo al mudo, al sordo, al ciego. Amado hermano, usted que está diciendo que no, el Señor va a poner esa palabra, el Señor lo va a llenar de su presencia, pero usted tiene que levantarse en el nombre de Jesús. Usted tiene que escuchar la voz de Dios. El Señor ya le ha hablado una y otra vez, y usted todavía quiere que el Señor le hable. Usted está diciendo, háblame otra vez, Señor, para que yo pueda entender tu palabra. Si el Señor aquí todo lo tiene bien explicado, la palabra del Señor está bien explicada. Muchas veces si nosotros no la entendemos es porque nosotros no la leemos. Pero si le pedimos al Señor, Él nos va a llenar de su Espíritu Santo, Él nos va a dar de su sabiduría. Yo se lo digo por experiencia. El Señor a mí me ha dado mucha palabra y le digo gracias, Señor, porque tú has puesto esa palabra en mi boca. A veces hasta mal caemos porque les hablamos lo mismo. Porque siempre estamos diciéndoles, arrepiéntanse, vuélvanse a los pies de Jesús. Y a veces dicen hasta mal cae, pero eso es lo que el Señor nos manda. El Señor pone la palabra en nuestra boca. El Señor pone esa palabra en nuestra boca. Yo me recuerdo que una vez estaba yo a leer y decía, Señor, ayúdame, ¿dónde voy a predicar? ¿Dónde voy a dar tu palabra, Señor? Dame esa fuerza, Señor, dame esa sabiduría. Me cuesta, Señor. Me cuesta, papá, pero tú me vas a ayudar. Y le digo, estudié mi mensaje, me puse a leer, pero ya de tanto estudié y anoté unos versículos. Pero el Señor en la noche me dio un sueño y me dio el versículo. Yo le dije, gracias, papá, porque tú estás conmigo. Amado hermano, donde dice que nosotros no nos preocupemos que vamos a hablar, porque el Espíritu Santo pone la palabra en nosotros y nos podemos dar cuenta a través de su palabra, porque aquí dice luego que me habló, entró el Espíritu en mí y me afirmó mis pies. Oiga cómo dice la palabra del Señor. El Señor nos afirma, el Señor pone esa palabra, pero nosotros tenemos que anunciar la palabra del Señor, porque eso es lo que Dios quiere, que nosotros anunciemos la palabra del Señor, que nosotros le digamos a aquel que está actuando mal, que está haciendo mal. Yo le decía a una persona, usted piensa, no, me decía él, es que yo estoy bien, yo no estoy haciendo nada malo. ¿Cómo no va a estar usted haciendo malo si usted se fue con otra mujer, usted se fue con otra persona y está diciendo que está bien? Eso no es así. ¿Cómo si la palabra del Señor lo dice? Gózate con la mujer de tu juventud. Gózate con el varón de tu juventud. No dice la palabra del Señor, despréciala. Y así le decía yo a él, ¿cómo usted dice que está bien? No, es que yo estoy bien. Pero ahí es donde se cumple la palabra del Señor, que la gente a lo bueno le llaman malo y a lo malo le llaman bueno. Pero hoy usted que nos está sintonizando en esta mañana, no es por casualidad, sino es porque Dios le está hablando a usted, a que escuche la voz del Señor y que usted vaya a anunciar en la palabra del Señor, a que usted vaya a decirle lo que el Señor quiere. Porque ahí lo dice en Ezequiel 2:3, y me dijo, hijo de hombre, yo te envío a los hijos de Israel, a gente rebelde que se rebelaron contra mí. Ellos y sus padres ya se rebelaron contra mí hasta este mismo día. Oiga, se han rebelado y así está la humanidad. Así está la humanidad rebelándose contra Dios, diciendo que están bien y están mal, necesitando de Dios y no dejan el orgullo. Siempre dicen, yo puedo, yo lo voy a hacer, yo no necesito ayuda de nadie. Sin Dios no somos nada, necesitamos la ayuda de Dios. Necesitamos que el Señor nos ayude.
Pero nosotros tenemos que decirle a las personas que se acerquen al Señor. Acérquese al Señor, busque al Señor. El Señor le va a dar esa fuerza a usted. El Señor le va a poner esa palabra. Usted que anda en los caminos del Señor y tiene miedo de hablar la palabra del Señor, no tenga temor de hablar la palabra del Señor. Confronte el pecado. Dígale al que está robando, si está robando es pecado. Si estás mintiendo es pecado. Si estás fornicando es pecado. Pero dígale a la gente, confrontarlos, aunque la palabra del Señor dice que nos van a odiar por decirles la verdad. Pero ¿qué importa? Que esté Dios con nosotros y nosotros vamos a cumplir ese trabajo. Nosotros vamos a cumplir esa obligación que Dios nos ha mandado. Pero nosotros tenemos que anunciar la palabra del Señor. Decirle a las personas que el Señor viene pronto. Si no se arrepienten, condenación les espera. Como les decía la otra vez que le hablaba a un varón. Y él me dijo, usted me está mandando al infierno. Yo no estoy mandando a nadie al infierno. Yo solamente le estoy diciendo que si usted no se arrepiente, infierno le espera. Pero si usted se arrepiente, el Señor le va a salvar. El Señor le va a restaurar. Pero nosotros tenemos que hablar la palabra del Señor. ¿Y a quién Dios le mandaba hablar? Amados hermanos, a la casa de Israel. Yo pues te envío a hijos de duro rostro y de empedernido corazón, y les dirás, así ha dicho Jehová. ¿Acaso ellos escuchen? Pero si no escucharen, porque son casa rebelde, siempre conocerán que hubo profeta entre ellos. Oiga cómo dice la palabra del Señor. El Señor nos anima a que nosotros vayamos, escuchen o dejen de escuchar, pero usted salve su compromiso. Salve de ir a hablarle la palabra del Señor. Aunque usted lo odien, se enojen con usted. Pero es mejor, dice la palabra del Señor, que nosotros vayamos a decirle la verdad. Se van a enojar. Cuando usted le pega a su hijo, lo corrige, se va a enojar. Pero después va a decir gracias porque me corrigió. Me dolió, pero me corrigió. Y así hay muchas personas. Amados hermanos, cuando nosotros vamos y les hablamos la palabra del Señor, en ese momento se enojan, pero después dicen gracias, porque usted me habló, me dijo lo que yo estaba haciendo. Y es que eso es lo que tenemos que hacer, eso es lo que tenemos que hacer, porque Dios a eso nos ha llamado. Y ahí lo sigue diciendo la palabra del Señor. Y tu hijo de hombre, no les temas ni tengas miedo de sus palabras, aunque te hallas entre zarzas y espinos y morras con escorpiones, no tenga miedo de sus palabras ni temas delante de ellos, porque son casa rebelde. Oiga, son rebeldes, se portan mal. Y como le decía a este varón que yo le hablaba, se enojó bastante. Y le dije, pues yo ya salvé mi responsabilidad y en aquel día usted no va a tener excusa. Usted en aquel día no va a decir nadie me dijo, pero yo le dejo la palabra del Señor y la dejo en su corazón, que usted, si usted se arrepiente, el Señor va a cambiar su forma de pensar, el Señor va a cambiar su forma de actuar, el Señor lo va a transformar, pero usted tiene que darle lugar al Señor. Ya no va a decir en aquel día nadie me habló, porque nosotros estamos hablando la palabra del Señor. Hable usted la palabra del Señor, no tenga temor, no tenga miedo, pero también tenemos que hablar la palabra del Señor, pero nosotros también tenemos que cumplirla, porque si no van a decir, si Él me dice, me exhorta y mire cómo está Él, mire cómo está ella. Nosotros tenemos que hablar la palabra del Señor, pero nosotros también tenemos que cumplirla. Amados hermanos, seamos luz en medio de las tinieblas, pero digámosle al Señor que nos ayude.
Y no tengamos miedo de hablar la palabra del Señor, dice. No tengamos miedo porque nos vamos a encontrar con cuánta gente. Nos encontramos y lo hemos visto. Hay gente que acepta la palabra del Señor y hay gente que no la acepta. Hay gente que nos recibe y hay gente que no nos recibe. Porque yo lo he visto. He ido a orar por personas y hay personas que les decimos vamos a orar por su vida. Hay quienes quieren y hay quienes no quieren. Pero la palabra del Señor ya está dada. La palabra del Señor ya está dada. Nosotros tenemos que decirle al Señor que nos ayude. El Señor nos va a ayudar de una manera muy especial. Nosotros tenemos que hablar la palabra del Señor. No tenga miedo usted. Se levante quien se levante contra usted. No tenga miedo porque Dios va a pelear por usted. Dios va a pelear por nosotros. El Señor me lo ha dicho una y otra vez. ¿Y cómo se lo ha dicho el Señor? El Señor me lo dice a través de su palabra. El Señor me lo ha dicho a través de personas. El Señor me lo ha dicho a través de sueños. Un día me dijo el Señor en un sueño, le digo que yo oigo la voz del Señor como un trueno. Y así lo dice su palabra, que la voz del Señor es como un trueno. Y el Señor dice, no tengas miedo porque yo estoy contigo. No te desampararé y no te dejaré. El Señor va con nosotros. El Señor está con nosotros. No tengamos miedo. Si alguien se levanta contra usted porque usted está hablando la palabra del Señor, no tenga temor, no tenga miedo porque el Señor va a pelear por usted. El Señor me lo ha dicho como se lo digo. El Señor dice que Él pelea por nosotros. Y Él me dijo, no vas a tener que meñar un dedo, yo voy a pelear por ti. Y lo he visto, amado hermano. He visto la mano del Señor. Y por eso le digo, si usted hace la voluntad de Dios, usted vive conforme Dios quiere, el Señor le va a abrir puertas. El Señor le va a bendecir. El Señor le va a dar fuerza, porque así lo dice su palabra. Si nosotros buscamos primeramente el reino de Dios y su justicia, todas las bendiciones nos van a alcanzar. Yo anoche meditaba y le decía y hacía cuenta cuánto tiempo. Y le decía, gracias papá, no me lo merezco papá, pero gracias porque tú me has bendecido, tú me has dado fuerza, tú me has dado salud. No le digo, no me he enfermado, me he enfermado. He parado en los hospitales, he ido a parar con los doctores. Pero le he dicho, Señor, yo muchas veces no he querido ir, porque yo sé que tú eres mi médico de médicos. Pero el Señor también me lo dijo a través de un sueño, que entre más yo le buscaba y entre más yo anunciaba la palabra del Señor, el azote iba a venir contra mí, porque el enemigo se levanta día con día para querernos desanimar, para querernos botar. Pero yo he confiado en el Señor y le digo, Señor, yo sé que tú estás conmigo, yo sé que tú vas conmigo y esto no me va a detener. Y esto no me va a detener porque tú vas conmigo. Y si tú me llamaste, tú me vas a respaldar. Y el Señor me ha respaldado. El Señor ha puesto palabra en mi boca. Yo le digo a veces, dice, yo como les decía la otra vez, me puse a platicar con dos varones. Y estaban los dos y me decía uno una y otra cosa y otra. Pero yo le respondía a través de la palabra del Señor. Yo le respondía, mire esto dice la palabra del Señor. Mire esto dice la palabra del Señor. Y dijeron, no, con esta mujer no se puede. No se puede platicar. Claro que se puede, le dije. Lo que pasa es que ustedes no quieren entender la palabra del Señor. Lo que ustedes no quieren ser obedientes a la palabra del Señor. Pero ustedes son conocedores de la palabra del Señor, les decía. Y en aquel día no va a haber excusa. En aquel día no van a decir yo no lo sabía, porque el Señor a ustedes les ha hablado y el Señor quiere lo mejor para ustedes. Y así le digo a usted hoy, el Señor quiere lo mejor, solo el Señor quiere que usted se aparte de lo malo, que usted aparte su caminar, que enderezca esos pasos torcidos. Pero usted dice, es que no puedo, solos nunca vamos a poder. Solos nunca vamos a poder, pero si nosotros le vamos a pedir al Señor, Él nos va a ayudar. El Señor llamó a Ezequiel.
El Señor lo revistió, el Señor lo envió a la casa de Israel, al pueblo de Dios. A Él les mandó a predicar la palabra del Señor. A Él les mandó a anunciar la palabra del Señor. Así como a usted hoy le está hablando el Señor, levántese en el nombre de Jesús. No tenga miedo de hablar la palabra del Señor. No tenga temor, no diga usted no puedo hablar. No puedo porque me falta conocimiento. Pero como decía Pablo, él era un hombre estudiado, un hombre inteligente, pero él decía todo lo que él sabía no le sirvió, porque la sabiduría que Dios da, el entendimiento que Dios da, Dios nos sustenta con su palabra, Dios nos da sabiduría a través de su palabra, porque así lo dice: si somos faltos de sabiduría, pidámosela a Él, pidámosela a Él. El Señor, le digo a mí, el Señor me ha hablado a través de sueños, a través de su palabra, porque en el sueño el Señor me da el versículo, me da el libro, el capítulo, el versículo, y yo me levanto con aquella ansiedad a leer qué es lo que el Señor me dice, qué es lo que el Señor quiere. Y como le digo, el Señor nos da la palabra del Señor. El Señor nos da su palabra para alimentar nuestra vida y para alimentar a aquel que necesita. Porque el Señor es grande, es poderoso. Él, amados hermanos, a Él no podemos medir lo que Él es. Porque dice que es más alto que los cielos, más ancho, más profundo. No podemos medir, porque Él lo llena todo, amados hermanos. Él llena todo, pero nosotros tenemos que decirle al Señor que nos ayude de una manera muy especial. Ahí nos podemos dar cuenta que el Señor le hablaba al pueblo de Israel. Eran duros de corazón y le dijo, ahí en su palabra, ellos no te van a querer escuchar. Ahí lo dice, mire lo que dice en Ezequiel 2:7, les hablarás pues mis palabras, dice, escuchen o dejen de escuchar porque son muy rebeldes. Oiga lo que dice, ellos eran rebeldes, ellos no querían escuchar la palabra del Señor, así como está usted hoy, así como usted está hoy que no quiere escuchar la palabra del Señor. A usted dice, ay, ya me aburrieron, ya me cansaron. Usted ha endurecido su corazón a Dios, pero el Señor nos manda a hablar. Escuchen o dejen de escuchar, pero nosotros tenemos que anunciar la palabra del Señor. Tenemos que anunciar que nuestro Señor Jesucristo viene pronto. El Señor viene pronto por una iglesia sin manchas y arrugas. El Señor viene a levantarnos con poder, con su gran gloria. El Señor mismo, con voz de mando, con voz de trompeta, Él mismo descenderá y nos va a venir a levantar a los que estemos vivos y a los que están durmiendo. El Señor mismo va a venir y vamos a entregar cuentas. Sea bueno, sea malo, nosotros vamos a entregar cuentas. Pero si usted está haciendo lo malo, apártese. Si usted ha sido una persona que ha matado, que ha hecho cuantas cosas por robar, por obtener ganancias de este mundo, pídale perdón a Dios, porque de qué le sirve, dice la palabra del Señor, ganar todo el oro del mundo y perder nuestra alma. Mejor que lo perdamos todo y no perdamos la salvación de nuestra alma. Porque en esta vida sufrimos, lloramos, nos angustiamos, sentimos dolor, sentimos tristeza. Pero va a pasar. Si usted está sufriendo ese dolor, pero si se muere, se acabó el dolor, se acabó el sufrimiento a su cuerpo carnal. Pero su cuerpo espiritual, usted va a entregar cuentas. Porque así lo dice su palabra. Hay cuerpos carnales y cuerpos espirituales. El espíritu es el que vamos a entregar cuentas. Nuestra alma va a entregar cuentas lo que hayamos hecho en el cuerpo. Así lo dice su palabra. En aquel día unos serán despertados para vida eterna y otros para condenación eterna.
¿Dónde usted quiere despertar en aquel día? El Señor hoy nos está hablando de una manera muy especial. El Señor nos está hablando día con día, pero nosotros tenemos que decirle al Señor que nos ayude. El Señor llamó a Ezequiel, el Señor lo fortaleció, el Señor lo animó para que él anunciara la palabra del Señor. Él lo puso, amados hermanos, Él lo sustentó. Nosotros nos podemos dar cuenta a través de la palabra del Señor. Él lo sustentó con su Santo Espíritu. Mire cómo dice ahí en Ezequiel 3:14. Me levantó pues el Espíritu y me tomó y fui en amargura, en la indignación de mi espíritu, pero la mano de Jehová era fuerte sobre mí. Oiga, ¿cómo era la mano de Jehová? Fuerte sobre él. Fuerte era la mano de Dios sobre él, y así está hoy con nosotros. Él no nos va a dejar, Él no nos va a desamparar. Solo nosotros tenemos que decirle: Señor, aquí está mi vida. Aquí está mi alma, Señor. Te entrego mi vida. Apodérate de mi mente, de mi corazón, de mi cuerpo. Quiero vivir para ti. Quiero vivir en paz. Quiero vivir en amor. Quiero vivir en santidad, papá. Ayúdame, Señor. El Señor lo va a ayudar. El Señor lo va a fortalecer. Y usted se va a levantar en el nombre de Jesús. Y usted va a ir a anunciar la palabra del Señor. Usted va a anunciar la palabra del Señor. Usted va a ser como una atalaya. Anunciar el peligro. Anunciar que hay destrucción. Anunciar que hay condenación. Usted tiene que levantarse en el nombre de Jesús y decirle a las personas que si no se arrepienten, infierno les espera. Que si no dejan el adulterio, que si no dejan la fornicación, que si no dejan los vicios de la droga, del alcohol, todo eso les espera condenación, porque así lo dice su palabra. Si usted es una persona que anda en los vicios del alcohol, la palabra del Señor dice que ningún borracho entrará en el reino de los cielos. Oiga cómo dice la palabra del Señor, que ningún borracho, ningún adúltero, ningún fornicario, ningún avaro entrará en el reino de los cielos. Pero si usted hoy se arrepiente y hoy le dice al Señor que le entrega su corazón, el Señor va a limpiar su corazón, el Señor va a limpiar su mente, su vida, con su sangre preciosa. Él ya derramó su sangre preciosa por usted y por mí en la cruz del Calvario. Nosotros tenemos que anunciar la palabra del Señor, que anunciar a nuestro Señor Jesucristo que Él vino en carne. Él no vino en espíritu, Él vino en carne a soportar nuestros dolores, a llevar nuestras enfermedades, a llevar nuestras angustias. Él cargó con todo. Nosotros éramos deudores, nosotros andábamos perdidos en el error, en el pecado, pero desde que vino nuestro Señor Jesucristo, vino a libertarnos y a darnos vida y vida en abundancia. No diga usted, es que yo me voy a morir y ahí se va a acabar todo. No, ahí no se termina. Ahí empieza el verdadero sufrimiento o la verdadera gloria de Dios. Depende de lo que usted haya hecho. Pero digámosle al Señor que nos ayude. El Señor hoy nos está ofreciendo su salvación. Hoy el Señor nos está ofreciendo ayudarnos. Hoy el Señor está ofreciendo restaurarnos. Hoy el Señor le está ofreciendo ayudarle. Si usted se ha alejado de su esposa, ha destruido su matrimonio, hoy le digo, vuélvase al Señor, vuélvase a su esposa, vuélvase a su esposo, pídale perdón a Dios, pídale perdón a su familia, pero arrepiéntase de corazón, no solo de labios, no solo diga sí, ya me arrepentí y sigue siendo lo mismo, porque el engañado va a ser usted, la engañada va a ser usted. A Dios no lo podemos burlar, a Dios no lo podemos engañar. Los engañados somos muchas veces nosotros, dice su palabra. Pero hoy le animamos en el nombre de Jesús.
No se desanime, no se desaliente y diga usted es que ya todo está perdido, ya no puedo más. Pero si usted viene humillado delante del Señor, así como hizo el hijo pródigo, él se fue al mundo, él fue a derrochar todo lo que le habían dado. Pero cuando ya no tenía nada, él dijo, yo voy a volver a la casa de mi padre. Y él volvió y el padre no lo desamparó, no le dijo, mira qué haces, ya te lo gastaste todo, mira cómo salís. No, él fue movido a misericordia, hizo banquete, hizo fiesta, porque él regresó, porque él dijo, mi hijo estaba muerto, mas ahora vive. Así es el Señor con nosotros. ¿Cuál es su pecado? ¿Cuál es su error? Vuélvase al Señor, si así lo dice ahí en Isaías. Si vuestros pecados fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Vuélvase al Señor, porque el Señor a eso nos manda, a que nosotros anunciemos la palabra del Señor, a que nosotros le digamos a las personas que hay peligro. Seamos una atalaya. En la atalaya, centinela, avisa que hay un peligro, porque para eso los pusieron ahí, para cuando huyeran que venía el enemigo, ellos avisaran. Y hoy el Señor nos está hablando, hoy el Señor nos está llamando, hoy el Señor nos está diciendo que va a haber un infierno, que va a haber una condenación para todos aquellos que son desobedientes, para todo aquel que se aparta del Señor, pero para todo aquel que se humilla, humillados pues, dice el Señor en su palabra. Si mi pueblo se humillare, dice, sobre el cual mi nombre es invocado, llorare, yo sanaré sus tierras, yo sanaré su corazón. Así lo dice su palabra ahí en Ezequiel. El Señor dice que va a quitar ese corazón de piedra, va a poner un corazón de carne, pero nosotros tenemos que decirle al Señor que nos ayude. Digámosle al Señor con todo nuestro corazón, no sea rebelde como dice la palabra del Señor, no se rebele más contra Dios. Usted no se está rebelando contra el pastor, contra la hermana, contra el hermano, se está rebelando contra Dios. Porque usted no nos da la espalda a nosotros que le hablamos la palabra del Señor. Usted ya se cansó, ya se aburrió y dice ya no quiero escuchar más. Pero la palabra del Señor nos manda, escuchen o dejen de escuchar, pero tú habla la palabra del Señor. Hoy le estamos hablando la palabra del Señor. Hoy le estamos anunciando que si usted no se arrepiente, condenación le espera. En aquel día usted no va a decir, es que a mí nadie me dijo que era pecado robar, es pecado. Es que a mí no me dijo nadie que adulterar era pecado, es pecado. ¿Quién no lo sabe hoy en día? La mentira es pecado, el odio es pecado, la amargura es pecado. Todo eso es pecado, pero si usted tiene una de esas cosas, usted conoce su vida. Dígale al Señor que le perdone, que le limpie. Vení luego, dice el Señor, y estemos a cuentas. Venga a los pies de Jesús. No se aleje más. No diga qué aburrido, qué cansado. No, Señor, yo necesito de tu ayuda. Yo necesito de tu fuerza. Yo necesito de tu perdón. Así lo dice su palabra. Aunque te laves con lejía y jabón de lavador de trastes, ese pecado no se va a borrar. Solamente con la sangre del Cordero. Venga a los pies de Jesús. El Señor nos está llamando. El Señor todos los días está con sus brazos extendidos. Todos los días está diciendo, ven. Así como cuando usted llama a un niño. Él le dice, ven, aquí están mis brazos. El niño corre a abrazar a la mamá. El niño corre a abrazar al papá. Así está el Señor, corra a los pies de Jesús. No endurezca su corazón más. No sea rebelde como la palabra del Señor lo dice. No se rebele contra Dios. No se está rebelando contra la mujer, contra el hombre.
se está rebelando contra Dios. Pero hoy el Señor está teniendo misericordia de nosotros. Hoy el Señor nos está llamando. Hoy el Señor nos está llamando. Hoy el Señor le está llamando. Venga a los pies de Jesús. Si usted no le ha aceptado, dile: Señor, yo te acepto en mi corazón. Acéptele al Señor. Busque una iglesia donde congregarse. Bautícese y sírvale al Señor con todo su corazón, con toda su fuerza. El Señor le va a ayudar. El Señor no lo va a desamparar. El Señor no lo va a dejar solo. Yo te llamé y mira qué haces. No. El Señor nos va a sustentar con su Espíritu Santo. El Señor nos va a guiar con su Espíritu Santo. El Señor va a abrir esas puertas con su Espíritu Santo. El Señor nos va a mandar allá donde está la necesidad. El Señor nos va a decir: anda allá, porque el Señor pone en nuestro corazón ese querer como ese hacer, dice. Entonces por eso es que nosotros sentimos y viene a la mente las personas donde hay necesidad. Dice: yo voy a ir y voy a ir y está que voy a ir. Y vamos, porque el Señor pone eso en nosotros. Así me decía mi hermana esta semana, el sábado creo que hablaba yo con ella, no me recuerdo qué día. Pero ella decía: mira, es que estaba esa necesidad de ir a visitar a este ancianito. Pero vieras, me decía, hace como un mes que estaba que lo iba a ir a visitar y no me daba tiempo. Siempre había que ir a hacer, pero vas a ver que lo fui. Sí, pues se fue el viernes hace 8 días y me dijo: fui a visitarlo, fíjate. Pero vieras, me dijo, qué alegría, qué gozo, me dijo. Qué bendición, lo fuimos a visitar con mi esposo. Me dijo ella el viernes pasado. Y ya, amados hermanos, ya para este domingo ya enterraron al ancianito. Mire cómo es Dios, porque Dios pone que nosotros vayamos a visitar, pero cuando nosotros somos obedientes, sea obediente así como hizo Ezequiel, sea obediente, el Señor lo va a llenar, el Señor lo va a fortalecer. No diga usted: no puedo, no voy. No seamos rebeldes, dice, seamos obedientes. Y usted sabe que la obediencia, si nosotros, dice la palabra de Dios, somos obedientes a su palabra, el Señor en todo nos va a ayudar, en todo, no dice solo en unas cosas, el Señor nos va a ayudar en todo. Yo le animo en esta hermosa mañana, si usted no le ha aceptado al Señor, acéptele en su corazón. Y si usted ya le aceptó, siga adelante, siga buscando al Señor. En medio de cada proceso, en medio de cada lucha, usted siga creyendo en el Señor. El Señor le va a dar esa fuerza, el Señor le va a abrir esas puertas, el Señor va a proveer todas nuestras necesidades, porque así lo dice su palabra. Solamente nosotros no retrocedamos, sino que sigamos al frente buscando el blanco perfecto que es nuestro Señor Jesucristo. Luchemos por nuestra salvación, luchemos por alcanzar nuestra salvación día con día. No digamos: ah, no, es que yo ya me cansé, ah, no, es que yo ya estoy grande, ah, no, es que yo ya no puedo. No, amados hermanos, el Señor nos rejuvenece, porque le digo, esta persona que le estoy hablando, que me contaba mi hermana, él tenía 97 años. Él no estaba enfermo, porque yo le dije: ¿y de qué estaba enfermo? Ella me dijo: no, él no estaba enfermo, él está sano, lo fui a ver por ancianito. Y mire, qué muerte tan linda, porque no estaba enfermo, ni 8 días pasó para que él muriera. Amados hermanos, y él se fue gozoso en la presencia del Señor, porque él le dice que había un hermano que se ponía y le leía la palabra del Señor, y él le hablaba porque él tenía la palabra del Señor grabada, y él decía que era una gran bendición buscar al Señor. Y así lo dice su palabra, así lo dice su palabra. Si nosotros somos obedientes, el Señor nos va a alargar nuestros días, nuestros años. Qué bendición, amados hermanos, qué bendición cuando nosotros somos obedientes, cuando nosotros escuchamos la voz de Dios, cuando nosotros atendemos la voz de Dios. El Señor no nos va a dejar, no nos va a desamparar, sino que nos va a fortalecer, nos va a animar, nos va a llenar de su presencia. El Señor nos va a guiar a toda verdad con su Santo Espíritu.
pero seamos obedientes, volvámonos a Dios día con día, acerquémonos a Dios día con día, hagamos lo que Dios quiere, no lo que nosotros querramos, sino lo que Dios quiere. Agrademos a Dios ahí en lo íntimo, ahí donde usted se encuentra solo, agrade al Señor, no para que lo vean los hombres, sino para que lo vea Dios, y Dios lo va a exaltar de una manera muy especial. Amén. Vamos a orar porque el tiempo ya se nos fue. Amado Dios y Padre que estás en gloria, te damos gracias, Padre. Te pedimos, Padre, por aquel hermano, por aquella hermana que se va a reconciliar contigo, Padre. Ayúdales, fortalézcales de una manera muy especial. Por aquel hermano, Padre, que te va a aceptar y que va a reconocer que es pecador, Señor. Perdona sus pecados, Padre, y escriba su nombre en el libro de la vida, Padre. Por favor, te lo pedimos, mi Dios amado, por todos aquellos que van a escuchar tu palabra, Padre, que seas tú, Señor, llenándolos, y que sea tu Santo Espíritu tocando sus corazones, y que ellos se vuelvan a ti de una manera muy especial. Gracias, Padre, gracias, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Que el Señor me los bendiga. Si el Señor nos lo permite, dentro de 8 días estaremos de 8 a 9 con la intercesión, y de 9 a 10 con el programa Rompiendo Cadenas. No cambie de canal, deleítese con las alabanzas, y ahí vienen más hermanos programadores para seguir hablando la palabra del Señor. No cambie de canal, escuche la palabra del Señor. El Señor lo va a fortalecer de una manera muy, muy especial. Amén.